Bienvenido a nuestra exploración del concepto de empatía oscura, un término que es a la vez intrigante y un poco inquietante. Antes de comenzar con todo lo que hay que saber sobre la empatía oscura, primero desentrañemos la mecánica de la empatía. La empatía, en su forma más simple, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. Va más allá de la simpatía, que es simplemente lamentar la desgracia de alguien. La empatía requiere una conexión emocional, una comprensión que nos permita sentir lo que siente la otra persona. Es una habilidad social importante porque ayuda a las personas a comprender y conectarse con los demás, y desempeña un papel crucial en el fomento de la cooperación y la compasión en la sociedad. Ahora avanzamos. En la empatía oscura, la comprensión de los sentimientos de otra persona todavía está presente, pero hay un giro siniestro añadido. El entendimiento se utiliza para manipular, engañar o simplemente herir. Es una perversión de un regalo que pretende unir a las personas y, en cambio, separarlas. La empatía oscura reconoce el dolor y lo utiliza como arma. Algunos podrían argumentar que la empatía oscura es en realidad una paradoja. La empatía, dirían, se basa en una bondad básica, la inclinación a tender la mano y conectarse. Pero, si miras de cerca, las cosas no son solo en blanco y negro. A menudo, una persona puede ejercer empatía de forma selectiva, usándola para manipular y victimizar a algunos, mientras es genuinamente empática con los demás. Una misma persona puede comprender el dolor, experimentarlo bien, pero, consciente o inconscientemente, puede infligirlo, mostrando una oscura empatía hacia ciertos individuos o grupos. La empatía también se puede personalizar, al igual que la ropa. Si la empatía se puede utilizar para dañar, también se puede utilizar para curar y ayudar. Un médico, por ejemplo, necesita tener cierto desapego de sus sentimientos, emoción que también es una especie de empatía. Entiende el dolor de una persona, pero su objetivo es curar, y un cirujano debe poder cortar, y alguien que realiza ayuda de emergencia debe poder tomar una medida fuerte y drástica para eliminar algo muy extremo, ¿verdad? De manera similar, un consejero o terapeuta, aunque ofrece ayuda empática, puede subrayar un amor duro. Es posible que no se mime al paciente, sino que se le da una dosis de comprensión severa por su propio bien. Hay otro escenario que podría arrojar una luz intrigante sobre la empatía oscura. Una persona puede sentir la necesidad de corregir un error que no es suyo, por ejemplo, un amigo incapaz de expresar sus sentimientos tomándolo por sí mismo. Y, curiosamente, este amigo puede lastimarse solo para demostrar la profundidad del dolor que no puede articular. Esta persona todavía usa la empatía para herir, aunque en este caso, la autoempatía. Hablemos ahora de percepción, de la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. La colección de nuestras experiencias, conocimientos, sistema de creencias, cultura y nuestra psique filtra selectivamente la información, dando forma a la forma en que vemos el mundo. Este proceso de filtrado no es absoluto, y en ocasiones puede verse influenciado por nuestros propios intereses y, en casos extremos, por el deseo de causar daño. Naturalmente, surge así la pregunta, ¿cómo se percibe la empatía oscura? La respuesta está dentro del individuo, en sus actitudes, creencias, valores y predisposiciones. Sin embargo, la percepción no es algo absoluto y puede cambiar. Puede remodelarse mediante nuevas experiencias, descartando viejas percepciones y abrazando las nuevas. Es importante recordar que existen fuerzas negativas en el mundo que se alimentan de la discordia y la violencia, y estas a menudo pueden influir y moldear percepciones hemápticas oscuras. Quienes experimentan tales percepciones pueden carecer o tener un sentido moral distorsionado, que combinado con la comprensión de los sentimientos de los demás, puede llevarlos a justificar sus acciones dañinas, perpetuando el continuo de la oscura empatía. Se suele decir que la empatía es como un músculo. Cuanto más lo usas, más crece y se fortalece. Entonces, es posible que la capacidad de empatizar con el dolor de los demás, combinada con un trasfondo de violencia, pueda empujar a una persona a abrazar la empatía oscura. Pongamos luz a estas preguntas. En un mundo plagado de injusticia y violencia, una dosis regular de imágenes brutales puede desensibilizar a una persona hacia el sufrimiento de los demás. No es necesariamente culpa suya, es la forma en que su cerebro, al hacer frente a la sobrecarga de información perturbadora, se protege a sí mismo. Por lo tanto, la persona sigue siendo empática con algunos, y puede hacer la vista gorda ante el sufrimiento de otros. Se encuentra en un estado de empatía selectiva, un caldo de cultivo potencial para la empatía oscura. En el centro de esta indiferencia percibida hay una comprensión fallida o una incapacidad para reconciliar el sufrimiento con las realidades inmediatas. Si una persona no puede empatizar con un tipo de sufrimiento, es probable que permanezca indiferente o apática hacia él, o peor aún, podría justificarlo, recurriendo así a una oscura empatía. Sin embargo, hay esperanza. Las circunstancias que crearon la empatía oscura también pueden ser las que la desmantelen. Una conversación ilustrada, un acto de bondad visto o experimentado, experiencias nuevas y con las que se puede identificarse, todo esto y más pueden servir como catalizadores que alteran la mente. La empatía oscura es un término que lo abarca todo e ilumina matices de nuestra existencia emocional con los que podríamos ser relativamente desconocidos o incómodos.
Sin embargo, comprender estas distinciones podría prepararnos mejor para las incertidumbres y complejidades de la vida y la sociedad. Ver la empatía oscura en acción es presenciar un potencial para herir, engañar y manipular. Sin embargo, comprenderlo y abordarlo es también ser testigo de un potencial de cambio y redención, es recordar el poder de la transformación. Porque, al final del día, es la misma empatía, la misma comprensión y los mismos sentimientos, son las percepciones y las elecciones las que los oscurecen o no. Recuerde, en la batalla entre la oscuridad y la luz, nuestro instinto es abrazar y nutrir la luz. Sin embargo, también es imperativo reconocer e integrar la oscuridad dentro de nosotros, porque solo conociéndola y aceptándola podremos comenzar a trascenderla. Cuanto mejor nos entendamos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros motivos y miedos, mejor situados estaremos para comprender y empatizar con los demás. La empatía puede percibirse como oscura cuando se desvía de las normas sociales y morales, cuando se utiliza para complementar conductas negativas. Pero también es posible que la empatía oscura pueda conducir al surgimiento de comportamientos positivos, al comprender las experiencias oscuras de los demás. Tómese un momento para considerar esto. Cada persona con la que pasa en la calle, cada individuo en su vida y aquellos que desconoce, llevan historias en su interior. Estas historias están entrelazadas con emociones que no son solo blancas o negras, felices o tristes, sino sombreadas, complejas y profundamente entrelazadas. Comprender estos matices, sentirlos reflejados en nuestras propias historias, y compartir tanto la alegría como el dolor, es decir, la empatía. La empatía, ya sea oscura o radiante, transforma nuestro mundo. Tiene la asombrosa capacidad de interrumpir, crear y reconstruir. Es un espejo de nuestras almas, y refleja la luz de nuestra propia humanidad. Nos presenta una elección, una voluntad de ejercer la comprensión del dolor de otra persona para causar daño o curación. La decisión de cómo utilizar esta reflexión depende de ti. No luches con la idea de la empatía oscura con miedo e inquietud. En lugar de eso, sosténgalo con respeto. Comprender y reconocer su existencia, su potencial y sus duras realidades. Úselo para no juzgar ni culpar, pero utilícelo para aumentar su comprensión de sí mismo y de los demás.